Bueno, el tema puntual de la clase del día de hoy, vamos a ver entonces algoritmos con estructura de ciclo de repetición, o también se los menciona como algoritmos repetitivos. Aquí vamos a cambiar ya digamos así, el punto de vista de ejecución del algoritmo desde el punto de vista secuencial. ¿Qué suponía eso? Que siempre empezábamos obviamente en la primera instrucción y seguía las instrucciones paso a paso hasta llegar a la última instrucción, obviamente de acuerdo a la secuencia. Acá vamos a manejar un poco distinto esa situación. Entonces aquí vamos a generarnos ciclos de repetición. Vamos a hacer que un grupo o una instrucción se repita varias veces. Entonces aquí la ejecución, obviamente vamos a empezar desde el inicio, pero ya no va a ser una sola secuencia, ¿no? Sino por ahí de pronto vamos a entrar a un ciclo repetitivo. Eso significa que ciertas instrucciones, ciertos comandos se van a repetir una cantidad determinada de veces. Y de ahí sale de ese ciclo y continúa hasta llegar al final. Eso entonces sería la idea. Vamos a apoyarnos en la parte conceptual, vamos a revisar la presentación y luego obviamente trabajamos con un ejercicio obviamente en el programa. Entonces les comparto la pantalla. Ya, entonces, como nos dice, algoritmos de estructura repetitiva. Sí, estamos visualizando la presentación. Sí, ingeniero. Ya, ok. Sí, profesor. Bueno, vamos rápidamente para tener tiempo para hacer la parte práctica. Bueno, aquí asimismo nos vamos a ayudar mucho en el gráfico, ¿no? Si nos damos cuenta, acá en el gráfico, aquí nos habla de un bucle. ¿Qué es esto de un bucle? Es un ciclo de repetición. Entonces, estas instrucciones que se encuentran aquí se van a repetir una cantidad de veces, de acuerdo asimismo a una condición, de acuerdo a ciertas características. Un momentito, para eso. Herrera. Ya. Como vemos entonces en la figura, tenemos justamente unas instrucciones se van a ejecutar de manera iterativa, de manera repetitiva. Bueno, se llama bucle o ciclo a todo proceso que se repite cierto número de veces dentro de un algoritmo o un programa. Vamos a revisar asimismo dos tipos de ciclos. Los dos nos van a permitir hacer lo mismo, pero tienen ciertas particularidades. El primero se lo denomina ciclo mientras. Se lo maneja en inglés como while. Entonces la idea es repetir mientras cumpla la condición. Y el otro ciclo es el repetir o el repeat. Entonces también este se va a repetir mientras la condición sea verdadera. Bueno, vamos a analizar un poquito más detenidamente el ciclo mientras, el while. Nos fijamos nuevamente en la figura. Entonces, aquí yo tengo la condición. Si la condición es verdadero, es decir, si cumple la condición, hago ciertas instrucciones y como vemos el flujo, esto hace que de nuevo me regrese a preguntar. Esta pregunta entonces me va a dar origen a que pueda ir repitiendo varias veces un determinado proceso. Si de nuevo es verdadero, voy a entrar de nuevo a hacer las instrucciones. Entonces ahí se estaría generando justamente el ciclo repetitivo. ¿Cuándo salgo del ciclo? Esto es muy importante. Ningún ciclo debe ser infinito. Ningún ciclo no debe tener final. Porque ahí obviamente caeríamos en un proceso, en un error de compilación. Un ciclo infinito siempre se va a estar ejecutando. En algún momento tengo que salir del ciclo. Es decir,
Cuando ya no cumple la condición, me voy por el falso y salgo de ese ciclo repetitivo. La estructura en términos del PCIN, voy a utilizar la instrucción mientras, va a haber una condición y nos dice hacer. Todas estas instrucciones, todas estas acciones se van a ejecutar mientras se cumpla la condición. Asimismo, hay una instrucción, aquí abrimos mientras y acá tenemos que cerrar esa instrucción mientras con el fin mientras. Esto entonces en el ciclo while. En el ciclo repeat, como vemos la figura cambia un poco, ¿no? Entonces aquí la explicación. Ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Aquí la característica, en cambio, es que primero se realizan las instrucciones y luego se las evalúa. Entonces, aquí primero necesariamente se va a ejecutar al menos una vez las instrucciones y ahí venimos a preguntar. Si la pregunta cumple, es decir, es verdadero, volvemos de nuevo a ejecutar las instrucciones. Y ahí otra vez se origina el ciclo, ¿no? Entonces ahí se va a originar de nuevo el proceso repetitivo. Cuando salimos de este proceso, cuando la condición nos marque falso, es decir, cuando ya no cumpla la condición, ahí salimos de este ciclo de repetición. Acá empezamos en cambio con la instrucción hacer, tenemos las instrucciones y abajo vendría la pregunta, mientras cumpla la condición. Entonces, desde este punto de vista, llamémoslo así, la primera estructura evalúa al principio la condición y ejecuta. Y en cambio, esta estructura, el repeat, primero ejecuta las instrucciones y luego evalúa la condición. Ya vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Esto ya prácticamente es una instrucción muy utilizada en la parte de programación. De aquí nacen los procesos de automatización. Esto es ya una parte sumamente esencial y muy utilizada en cualquier programa, en cualquier algoritmo. Entonces, a partir de aquí nace, como decir, la idea de la automatización de los procesos. ¿Por qué? Porque es como indicarle, decirle al programa, ejecúteme 100 veces ciertas acciones. Solo, digamos así, el programa va a ejecutar las 100 veces esas acciones. Entonces, estamos creando ya un proceso automático. Bueno, entonces la importancia, la automatización de procesos, la generación automática de secuencias y series de datos. Por decir algo, quiero generar 1000 números. Entonces, no voy a ir ingresando un número por un número, sino automáticamente el programa se encargaría de generar 1000 números, ¿no? Entonces, obviamente, este es un proceso de automatización. A través de esto se puede generar gráficos, se puede generar animaciones. Este sería el concepto básico para ya empezar a trabajar con la parte de lo que sería juegos, la parte que sería animaciones. Con esto podríamos, por decir algo, un ejemplo muy breve, muy rápido, visualizar 5 imágenes, ¿no? De pronto vemos algunos efectos que nos presenta una imagen, luego nos presenta otra, otra y otra. Podríamos manejar un ciclo para hacer eso. Repetir una frase, hay unos efectos en donde aparece una frase, luego aparece con más grande o se van entrando las letras, ya. Todo esto se lo manejaría, obviamente, utilizando estas estructuras de repetición. A continuación, tenemos, bueno, los ejemplos. Y asimismo, vamos a analizar este brevemente y lo hacemos ya, lo pasamos al PCI. Bueno, nos dice, algoritmo utilizando la estructura while. Primero vamos a utilizar esta estructura, mientras o while. Algoritmo que permite generar la frase, bienvenidos a TIC2, un número n de veces. Ya explicamos, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero repetir esta frase o que el computador, obviamente, repita esta frase n veces. Al manejar este criterio de n veces,
ahí como vemos, voy a manejar una variable, ¿no? Necesito manejar el valor de n. De manera general decimos n veces, pero ya cuando ejecutemos le debemos poner un valor. Entonces, en el momento de ejecución, si yo pongo 5, significaría que quiero repetir 5 veces la frase bienvenidos a TIC. Si yo pongo 10, esa frase se debería imprimir, repetir 10 veces, porque así lo estamos poniendo. Si yo pongo 1000, se repetiría 1000 veces, ¿no? Entonces ahí ya, digamos así, independiente del número que ponga, el programa tiene que devolvernos esa cantidad de repetición de veces. Bueno, entonces aquí vamos a ingresar el valor de el número de repeticiones, lo estoy manejando como la variable NR. Aquí voy a manejar siempre un contador, entonces aquí vamos a aumentar ese criterio. Aquí voy a manejar un contador. ¿Por qué necesito un contador? Porque el programa tampoco es sumamente mágico, ¿no? Para saber cuántas veces repite y finaliza. El programa tiene que ir contando. De ahí el término, obviamente, contador. Entonces, ahí tenemos esta instrucción. C, le asigno el valor de 1. Aquí viene la condición ya del ciclo mientras el contador sea menor al número de repeticiones. Mientras cumpla esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el mensaje. Como ya escribí una vez el mensaje, lo cuento de nuevo. Entonces, ¿qué hago aquí? Incremento el contador. Aquí se cierra el mientras, eso significa que del paso 8 regresa de nuevo al paso 5. Y otra vez pregunta, ¿el contador es menor que el número de repeticiones? Si es verdadero, entra de nuevo, imprime una vez más y así se va a ejecutar. ¿Hasta cuándo ejecuta? Hasta que el contador sea mayor al número de repeticiones. Ahí se rompe el ciclo y finalizamos el programa. Bueno, esto en teoría, ¿no? Entonces, pasemos a la parte práctica para ir entendiéndolo mejor, para ir de pronto ahí las dudas que tengan, igual me lo van diciendo, ¿no? Bueno. No sé, hasta ahí, de pronto alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes. ¿Algún criterio, algún comentario? No, profesor. Ya, listo. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Ya, de cierta manera voy a ir preguntando. Me gustaría mucho que igual vayan respondiendo, ¿no? Si hay absoluto silencio, empiezo a nombrar. Aquí yo tengo al lado mi lista y según la lista, entonces voy nombrando a cualquiera. Entonces, atentos. Bueno, vamos a trabajar. Voy a compartir, ¿no? Un momentito, voy a compartir. Listo. Bueno, ¿sí están viendo el programa? Sí. Sí. Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces empezamos, ¿no? Sí. Tenemos la idea. Vamos a irlo escribiendo. Si de pronto no utilizo exactamente los mismos términos que está en el ejercicio, obviamente no va a pasar nada, ¿no? O sea, la idea es, tenemos el ejercicio y lo vamos a ir escribiendo. Bueno, entonces el algoritmo nos dice frase. Vamos a manejar el mismo nombre, frase. Y lo primero que hacemos entonces es indicar, ¿no? Queremos saber cuántas veces quiero repetir este proceso. Por lo tanto, entonces, vamos a justamente a indicar eso. Entonces, escribir un mensaje. Vamos a ponerlo. Ingresar el número de repeticiones. Ya, este es un mensaje. Obviamente a este valor que vamos a ingresar lo tengo que almacenar en una variable, ¿no? Entonces, manejamos una variable
En este caso voy a manejar la variable NR, número de repeticiones. Ya saben el nombre de la variable, puede ser cualquiera. Listo. En esta variable NR voy a ingresar cuántas veces quiero que se repita, ¿no? Pero esto, como ya de cierta manera ya lo debemos tener claro, esto lo hacemos en la ejecución, ¿no es cierto?, del ejercicio. Aquí cuando escribimos el algoritmo no trabajo con números. ¿Dónde ponemos los números? Para, en este caso, ir viendo la ejecución. Bueno. Como veíamos, y cuando trabajamos con ciclos de repetición, necesariamente necesito trabajar con un contador. Es decir, esto ya va también, digámoslo así, como regla. Cuando trabajamos con ciclos de repetición, necesitamos una variable adicional. Voy a trabajar con la variable C de contador, ¿no? Y bueno, en el ejercicio utilizábamos la flechita, podemos utilizar la flecha o utilizamos el igual, nos da lo mismo. Entonces, al contador lo manejo con un valor de 1. Entonces, inicializo esta variable contador. Si ustedes me dicen de dónde sale este contador, la respuesta sería porque estoy trabajando en un ciclo de repetición y siempre debo manejar este criterio de contador. Bueno, hasta ahí tendríamos la parte inicial. A continuación, entonces, ya deberemos manejar el ciclo de repetición, la estructura repetitiva. Si nos damos cuenta, en la parte derecha, ¿no?, donde tenemos los comandos, ahí tengo otro botón. Tengo entonces un botón debajo del botón según, tengo mientras, abajo tengo repetir. Entonces puedo realizar los dos ciclos de repetición. Vamos a trabajar con el botón o con la estructura mientras, ¿no? Entonces voy a dar un clic en mientras y vemos que se agregó estas instrucciones. Entonces vamos a ir explicando. En el punto 5, entonces nos aparece mientras expresión lógica. Ahí es donde vamos a poner la condición. Y a continuación aparece la palabra hacer. Entonces, ese sería como decir, a partir de ahí voy a empezar a hacer las instrucciones de repetición. Luego vemos secuencia de acciones. Ahí vendrían toda la secuencia de acciones que se deben hacer, las que se van a repetir. Y como abrimos un mientras, siempre también hay que cerrar, entonces automáticamente el programa nos pone el fin mientras. Entonces, ya nos vamos dando cuenta también cómo trabaja el programa, ¿no? Si abrimos un sí, automáticamente también me pone un fin sí. Si abro en este caso una estructura mientras, también me va a poner un fin mientras. Bueno, trabajemos con la expresión lógica. ¿Cuál sería la expresión lógica? ¿Cuál es la condición? Entonces, aquí vamos a evaluar. ¿Qué quiero preguntar? Aquí voy a trabajar con el contador. Entonces, ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer aquí? En palabras sería, mientras lo que tengo en contador sea menor o igual a lo que tengo en la variable NR. Ya vamos a darnos cuenta un poco más detenidamente. Entonces, la condición nos quedaría mientras el contador C sea menor o igual a la variable NR. Aquí vamos a ver también la importancia de si es menor solamente o menor igual. Ya nos vamos a dar cuenta, ¿no? En este caso voy a ponerlo menor o igual. Vamos a ver cómo funciona. En este ejercicio simplemente, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál era el enunciado del ejercicio? Permita generar la frase bienvenida a TIX2 a un número de n veces. Ya, perfecto, ¿no? Entonces queremos repetir esta frase
bienvenidos a TIC 2. Listo. Entonces, la salida de este ejercicio va a ser justamente la frase, ¿no? Entonces, al hablar de una frase, al hablar de un mensaje, obviamente lo manejamos con la sentencia escribir. Y ahí iría la frase, ¿no? Entonces, bienvenidos a TIC 2. Listo. Esa sería la frase que queremos visualizar, la frase que queremos imprimir. Esto lo vamos a automatizar, ¿no? Ya vamos a ver cómo se ejecuta y ahí ya vamos a quedar más claro con este proceso de automatización. Adicional a eso, esto porque utilizamos ciclo de repetición, necesito incrementar el contador. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Díganme. Profesor, disculpe, ¿cómo se pone ese menor igual? No sé cómo ponerlo. Ah, ya. Listo. Ah, estamos así, ¿no? Ya. El menor igual nos aparece en este caso el programa nos pone ese símbolo, pero para que aparezca ese símbolo simplemente escribimos primero el signo de menor. Entonces ponemos normalmente el menor y a continuación, sin espacios, ¿no? A continuación, sin espacios, pongo el igual. Automáticamente el programa lo pone de esa manera. Entonces, este signo no existe para buscarlo por teclado, ¿no? De esa forma. El programa es el que me pone automáticamente de esa forma. Pero pongo primero el menor o el mayor y a continuación el igual y ahí me va a aparecer de esa manera. Bueno, entonces... Listo, profesor, ahí me salió. ¿Perdón? Profesor, a mí ese número igual, ese igual a 1, ese número 1 me sale como en rojo, profesor, no entiendo por qué será. Es un valor. En todo caso, ya vamos a ver si en el momento de ejecutar le permite o no le permite. Este es un valor que le asignamos a la variable C. Está trabajando igual con la versión de escritorio, ¿no? En la computadora. Sí, profesor, sino que yo tengo problemas, no sé por qué no me ejecuta esta, no será porque no entiende esto. Ya vamos a ver. Si usted escribe de pronto tal cual, obviamente ya vamos a probar este ejercicio, ¿no? Si usted va a escribir tal cual como está en el ejercicio en su máquina, en su compilador, le debería funcionar. Entonces, ya vamos a terminarlo y de pronto por ahí hay algo que no está escribiendo bien, alguna situación, porque esto es así. Como les comentaba, a veces ya en la programación falta un punto y coma, falta una comilla, alguna cosa, y eso hace que no funcione. Entonces, debemos fijarnos siempre bien en el momento de escribir, que esté todo correcto. Bueno, Profe, dígame. yo tengo el mismo problema. Y en un deber que usted había mandado sobre lo de los pesos, de calcular el peso, Ya. para asignar los valores tenía que poner un igual y también me salía en rojo. Cogí un ejemplo que estaba en el PDF que usted había subido y tampoco me coge. Copié igualito y no me sale en rojo. Ya, de pronto ya voy a ir viendo esas situaciones. Si de pronto les coge rojo en el igual, trabajen con la flecha, con la asignación. La flechita igual hay que poner el signo de mayor y luego el guión. Y automáticamente ahí les va a aparecer la flecha. Bueno, ya vamos a ir viendo de pronto. Ya. Acá para terminar esto y tener tiempo, si no después nos falta el tiempo. Acá, una vez que ya estamos dentro del ciclo, vamos a escribir o vamos a incrementar el contador. Entonces, la variable C es igual a C más 1. Aquí estoy incrementando en 1 el contador. Esto tengo que hacerlo necesariamente porque como les decía, ¿no? El programa, por más inteligente que sea, obviamente no sabe cuántas repeticiones ha hecho. Entonces, a través de este contador las va a ir, obviamente, contando, ¿no? Bueno. Vamos a ver hasta ahí.
de acuerdo a nuestro programa, tenemos de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a verlo hasta este punto. Vamos a ejecutar. Nos aparece la ventana negra. Asumo que sí la están viendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya. ¿Cuál es la lógica aquí? Entonces nos dice ingresar el número de repeticiones. Entonces yo le digo, quiero que ese mensaje se repita 8 veces. Entonces le estoy indicando a través de mi instrucción, a través del número 8, quiero que se repita 8 veces ese mensaje. Vamos a ver qué responde, ¿no? Entonces tengo 8, doy Enter y nos aparece, como vemos, el mensaje, ¿no? 8 veces. Entonces vemos que nos apareció, bienvenido a TICS2, la cantidad, bueno, contemos para ver cuántas veces, cómo están las repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Ya. Hay ocasiones en que de pronto nos hubiese salido 7. Si nos salía 7 es porque aquí estábamos evaluando solo como menor. Como lo estoy incluyendo aquí, menor o igual, entonces ahí sí me estaría cumpliendo con todas las repeticiones. O también en otras publicaciones de pronto el contador lo empieza en 0. Si el contador empieza en 0, ahí sí debería manejar solo hasta menor en esta instrucción. En este caso, obviamente, lo inicié en 1 y la condición es menor o igual. ¿Algo me querían decir de pronto? Sí, profesor, se me sale ese error de la variable, siempre me sale así, no sé qué será. A ver si a ver si me puede ayudar. Le voy a mostrar. No sé si puedo mostrar. De pronto capture la pantalla y me envía al correo o al WhatsApp, como sea, para fijarme y poderle ayudar. Ingeniero, Dígame. a mí también me sale así el número rojo, pero el 1, pero a mí sí me sale, o sea, sí me ejecuta bien, me salen los 8 Ya. repeticiones. A mí No sé sí si que me hay un sale problema. la variable, siempre me sale variable no indefinida y sale que tengo que poner en mayúsculas, así, ¿cómo? No puedo ejecutar, no puedo poner ni un número. Ese Ya. es el problema, no sé. Ahí de pronto, fíjese bien en los nombres de las variables. O sea, si la variable C está con minúscula, siempre trabaje con minúscula. Porque ahí de pronto está tomando en cuenta una variable C minúscula y al poner la C mayúscula la está tomando como otra variable. Entonces, también fíjese en eso. De pronto puede ser. El nombre que le ponga a la variable tiene que ser exactamente igual en toda donde se utilice la misma variable. Sí, profesor, yo le cambio mayúsculas, le hago bastantes cosas, créanme que nada me sale, profesor. Ya, en todo caso, de pronto hágase un print de pantalla del mensaje que le sale de error para según eso también poderle ayudar, ver cuál es el error y con eso yo me oriento. Profesor, ayúdame con su número para ahí, para que me ayude. Ya, el número está en la plataforma, en el perfil docente. Ahí tienen mi número. En el grupo Ahí también voy a revisar. Ajá. Ahí está en el grupo, a ver si se no sabía. claro. Ya. Ya, profesor, ya le voy a enviar para que Listo. vea. Ok. Bueno, con el resto, estamos viendo, ¿no? Entonces, la ejecución en este caso depende de qué? Depende del número que ingresemos, ¿no? Si yo ingreso cualquier número, me va a repetir ese número de veces la frase. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso el 100, me tiene que repetir 100 veces, ¿no? Entonces, ahí vemos que están las 100 veces que se repitió el mensaje. Profesor, por eso solo cuando el comando le pusimos que 1, ¿verdad? Porque yo estaba intentando ahorita con 2 en vez de 1 y me salen solo 4 veces. Ya, el contador. Si usted inicializa el contador con otro número, ya le estaría restando obviamente la cantidad de veces. Claro. Y siempre este contador tiene que
vamos a manejarlo así. Siempre en nuestros ejercicios vamos a trabajarlo, el contador tiene que empezar en 1 y la instrucción de incremento del contador también tiene que ser más 1. O sea, vamos a trabajarlo así. De esa manera, entonces, estas instrucciones serían como obligatorias, tal cual. Contador es igual a 1 y dentro del ciclo, C es igual a C más 1. Ya listo. Ok. Bueno, entonces, como vemos, ¿no? Va a depender de qué número ingrese. Si ingreso 2, me imprime 2 veces. Entonces, este es el criterio de automatización, ¿no? Obviamente que estamos trabajando con apenas una frase, entonces solo estamos automatizando eso. Pero de aquí ya viene ese criterio, ¿no? Yo puedo dejar que en un proceso se ejecute 5 veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces. Entonces ya, esto es muy utilizado, ¿no? Esto ya es algo muy importante en la parte de la programación. Da origen a lo que es la automatización de los procesos. Listo. A partir de ahí, el algoritmo está funcional, ¿no? Ahí ya se puede luego ya, como les he dicho algunas veces, de pronto ya ponerle un poco más de presentación, pero ya sin dañar la parte funcional, porque vemos que el algoritmo está cumpliendo con lo que nos pide. Hasta este punto, no sé, alguna inquietud, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir, no sé. De pronto si tienen alguna inquietud, no sé si ustedes también ya lo están haciendo, lo están probando ahí mismo. Sí, ingeniero, o sea, yo hice todos los pasos que usted hizo y sí, ejecutó bien el programa. Ya. A mí también me ejecutó muy bien sin ningún Sí, problema. todo bien. Salió. Solo le dije el número rojo, pero o sea, ejecuta bien. Exacto, o sea, el momento, como decir, de pronto cuando ya no deje ejecutar, ahí también nos aparece un mensaje. Y según esos mensajes, ahí nos podemos dar cuenta de pronto qué es lo que se está haciendo mal, alguna situación. ya. Exacto. Profesor, y para que no salga ni un número de veces, ¿qué Eh, se puede poner? o sea, si no quiero imprimir nada, pongo el 0. Si me pongo el 0, no me va a imprimir nada. Entonces, ahí obviamente el algoritmo también va a perder sentido, ¿no? Porque estoy haciendo algo para no imprimir nada. Entonces, para eso no lo hago. El algoritmo empezaría, digamos, con valores, en este caso válidos, a partir del 1, ¿no? Entonces, a partir del 1, al menos repítame una vez. Y hay que tener cuidado con el valor final. O sea, yo de hecho puedo poner, qué sé yo, 1.000.000 y me va a imprimir 1.000.000 de veces, ¿no? Pero ya por probar puedo poner cualquier número y sabemos que los números son infinitos. Entonces también tengo que tener precaución en ese sentido. Yo sé que si aplicamos la lógica no voy a poner tampoco un valor totalmente fuera de límite. Listo, si estamos con esta parte. Uy. ¿Sí me oyen? Ahora Sí, sí. profe, nos asustamos. Ahora sí. Sí, profe. Sí, se me fue el internet. Ajá. Okay. Ya, listo, entonces. Sí estamos ahí, ¿no? Sí. Sí. Espérenme un segundito. A ver, listo. Bueno, casi por el tiempo, ya estamos casi en el tiempo. Se nos va a hacer muy complicado revisar el otro ejercicio. Voy a explicar de cierta manera como el que está planteado. Ya, entonces en la parte práctica nos dice el punto 2, realizar un algoritmo que permita generar la serie de números múltiplos de 5, desde el 5 hasta el 100. Ya. Aquí algo importante, ¿no? En este tipo de ejercicios
este término es muy importante cuando nos diga generar. Cuando nos diga generar, eso lo vamos a interpretar con que el programa tiene que hacerlo, ¿no? Es decir, el usuario no va a ingresar esa serie. Entonces, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que debe cumplir ese algoritmo? Tiene que imprimir la serie del número 5. Entonces, a partir del 5, 10, 15, 20, 25, hasta llegar al 100. Pero tiene que hacerlo de manera automática. Es decir, nosotros simplemente le vamos a indicar con una instrucción, ¿no? Empiece a hacer y automáticamente, digámoslo así, el algoritmo tiene que presentarnos esa serie. Esa es la idea del algoritmo. Entonces, esto obviamente se lo debe trabajar con un ciclo de repetición. No sé, ¿alguna idea, alguna pregunta sobre el que va a quedar planteado? ¿Está claro o no está claro? Hagámoslo en clase, profe. ¿Dicen? ¿Cómo? Lo hagamos en la clase. Que ya tenemos... Es que para ingresar el número debemos que iniciar con 5 o de una al ejecutar debería de aparecer la secuencia de número así como el 5, 10, 15, 20. Ya, perfecto. Ahí tenemos que generar la secuencia. O sea, en este caso, ¿cómo generamos la secuencia? Entonces necesitaría, de cierta manera, puedo decir otra variable, ¿no? Una variable adicional, la que voy a ir imprimiendo. Esa variable la puedo manejar, la inicializo en 5. Y voy aumentando, en este caso iría aumentando en 5. Entonces, si empieza en 5, ¿no? La primera vez imprimo, me va a imprimir el 5. Luego vuelvo a repetir, pero a esa variable ya tengo que cambiarla. Ahora, ¿qué valor debe tomar? El 10. Exacto, ¿no es 10. cierto? Ya, entonces, si tengo 5, para que se haga 10, a esa variable tendría que hacerlo, ¿qué? Sumar 5. Podríamos El sumar, contador sumarle 5. sumar 5, ¿no? Entonces, al contador más 5, pero en este caso empezando en 5, ¿no? Entonces, sumo más 5, ya sería 10. Otra vez ejecuto, tengo 10. Otra vez lo vuelvo a sumar, sería 15. Entonces, ahí se va a ir generando la serie. Entonces, ahí automáticamente se va a ir generando la serie. Entonces, aquí primero generamos la serie, vamos generando, ¿no? 5, 10, 15 dentro del ciclo. Y hay que ir imprimiendo. Entonces, dentro del ciclo de repetición se debe poner la instrucción para imprimir, en este caso, el contador. Eso es lo que tendremos que imprimir. Y de esa manera, ahí vamos a ver la ejecución. Entonces, eso queda planteado, ¿no? Vayan haciéndolo, como siempre les digo, o sea, traten de hacerlo. Hay información, son ejercicios básicos. Yo sé que de pronto ustedes van, buscan y ya están los ejercicios resueltos. Pero traten de hacerlo ustedes mismos, ¿no? Si encuentran un ejercicio que ya está resuelto, entiéndanlo, pásenlo al programa, ejecuten, y ahí ustedes ya van entendiendo mejor. Son ejercicios sumamente básicos, ¿no? No les estamos complicando. Yo sé que en esto hay cómo hacer muchísimas cosas, o sea, hay cómo complicar muchísimo, pero vamos a trabajar con lo básico como quedamos desde el principio. Listo, entonces, eso quedaría planteado. Entonces, para plantear la tarea de la semana, serían los 2 ejercicios de la clase anterior, los que quedaron propuestos, más un ejercicio, ¿no? Solo vamos a hacer el 1 porque no alcanzamos a ver ya la otra estructura. Entonces, la práctica de esta semana serían 3 algoritmos, serían 3 ejercicios. En todo caso, ya voy a subir la asignación y en la asignación les pongo igual los enunciados, aunque ustedes ya tienen, ustedes ya incluso lo han hecho, ¿no? Los anteriores. En todo caso, ahí pongo ya los enunciados para que se fijen cuáles son los ejercicios que quedan como práctica
y como deber. Asimismo, entonces, la asignación hasta el día, con ustedes estamos trabajando hasta el día domingo, ¿no? Hasta el día domingo, medianoche, la asignación. ¿Sí estamos? Sí, ingeniero. Ya, entonces quedamos de esa manera. Los ejercicios de la clase anterior, los propuestos, más uno, ¿no? Más solo uno de la clase de hoy día. Entonces, son 3 ejercicios que deben presentar en la asignación. ¿Sí estamos? Sí, o sea, ya no tenemos que poner lo que hicimos ahorita en clase. Eso es adicional. O sea, si ustedes lo ponen, igual lo tomo en cuenta igual. O sea, esa es como decir la parte de la práctica. Nos dice pasar el algoritmo que hicimos en clase acá. Por eso les pregunto si ustedes también lo van haciendo, ¿no? En ese mismo momento. Si ya lo tienen, igual también lo ponen. ¿Sí? Igual ahí va a estar la asignación suya, ¿verdad? Sí, todavía no está. Ya un poquito más adelante ya les creo la asignación y para que puedan subir. Todavía no está. Ya está bien, gracias. Ok. Entonces, hasta el día domingo medianoche, la asignación. Bueno, no sé, de pronto alguna pregunta, algo adicional. Usted dijo que en la asignación iban a estar los ejercicios que íbamos a hacer, ¿verdad? Sí, les voy a copiar de nuevo ahí, aunque ya saben cuáles son. Igual les voy a poner Claro. en la asignación, también les voy a poner lo mismo. Ya. No les voy a cambiar, obviamente. Listo. Bueno, entonces, díganme. ¿Cuándo ya sube este video? ¿Cuándo sube este video, disculpe? Ah, sí, ya bien que me hace acuerdo. Ya voy a tratarlo de subir hoy día mismo enseguida. Un ejercicio más sobre la estructura while que acabamos de ver. Sí, revisarán también la plataforma. Gracias por hacerme acuerdo. Ahí va a estar también un archivo, un video también para que lo tengan como ayuda. Y el video de la clase, ya lo he de subir. La clase pasada tampoco subí, ¿no? A la del martes no, aún no. Ya, listo. Sí, estoy un poco atrasado en eso. Ya, entonces, igual compilo la clase, lo subo. Hay un video también adicional que ya les voy a poner en el aula virtual para que tengan ahí la ayuda suficiente. Listo. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra inquietud, quedaríamos hasta ahí y nos vemos la próxima clase. Ya voy a subir lo que está pendiente y cualquier cosa igual nos comunicamos. Si hay grupo de WhatsApp, ¿no? De este curso, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya listo, perfecto, entonces. Ahí cualquier cosa de manera más rápida. Listo. Si no hay ninguna otra inquietud, entonces quedamos hasta ahí. A ver, sí, maestro, tengo una pequeña duda, disculpe. dígame. Es con el programa del PCI, tengo la versión también para computadora. Lo que pasa es que para que no me dé error, no sé por qué siempre tengo que usar el comando definir variable. Por ejemplo, pongo definir A, B, C y tengo que poner como número real. No sé si sea eso normal, porque si no, de otra forma me da error. No funciona. Ajá. ¿Está con la versión de escritorio o haciéndolo en el celular? Escritorio. ¿Y se bajó la última versión del PCI? Sí, de la página que usted dejó en las instrucciones el que aula. le Dejó. Sí. Ya. Entonces lo bajé de ahí y no sé por qué siempre tengo que poner eso. No sé si sí, eso porque sea está pidiendo... normal o... Ya, déjeme revisar. De pronto está cambiada alguna configuración dentro del PCI donde le pide que declare variables. O sea, de hecho, como decir, se debería hacer eso. O sea, eso sería lo que siempre se hace ya en los lenguajes de programación. Hay que declarar las variables. El PCI pasa por alto eso. Y eso es mejor en nuestro caso para no hacer ese paso adicional. Creo que se puede configurar eso. Ya voy a revisarlo y cualquier cosa igual también les doy información sobre esa parte. Pero no es que esté mal. Obviamente no le va a funcionar si no declara las variables.
Sí. Y una vez que declara, ahí sí ya le funciona todo normal. Sí. Ajá, ya. Entonces puede ser alguna configuración que de pronto está determinada y habría que trabajar con la configuración estándar, que es con la que tenemos todos. Entonces ahí no es necesario declarar las variables. Bueno, con todo ya voy a revisarlo. Listo, entonces, ahora sí, quedamos creo ya todo claro. Ya voy a tratar ya de subir lo más rápido las cosas que están pendientes y con eso ya para que puedan realizar la asignación. Bueno, entonces me despido. Déjenme revisar si hay alguna cuestión por acá. Agreguen a todos al grupo, ¿no? De pronto los que estés como administrador, agreguen a todos para que todos puedan tener la información. Bueno, entonces me despido, cuídense, nos vemos la próxima Pase bien, clase. ingeniero. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.